La Última Estación con Alex Baibel. Hace tiempo que no me ponía nervioso en una grabación de te voy a poner nervio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera edición de este podcast, La Última Estación, tremendamente bien acompañado con Bárbara Ruiz Tagle. Bienvenida a La Última Estación de Radio Estación Nacional. Muchísimas gracias, Alex, por la invitación. Estoy muy contenta. Yo también estoy muy contento porque queremos ahondar en lo que está haciendo Bárbara como dramaturga, que lo está haciendo espectacular, porque vi la obra Felices Fiestas. Pero antes que nada, yo siempre trato de buscar una pregunta cuando voy a entrevistar a alguien que no la haya hecho nadie. Entonces yo no sé si alguien te hizo alguna vez esta pregunta o no. Tú me dirás. ¿Ya? ¿En qué minuto de tu vida te diste cuenta del poder de tu mirada, del poder de tus ojos? Chica. Y no, nunca nadie me había hecho esa pregunta. Fantástico. ¡Ting! Sí, chiquitita. Me daba cuenta como porque me bajaba la mirada. Y era chica. Entonces me llamaba mucho la atención que un adulto me bajara la mirada. Y ahí dije, oh, algo tiene esta mirada. Dijiste, ¿yo puedo hacer cosas con esto? ¿Te Claro. diste cuenta del poder? Igual sentí como que no me hacía cargo, era como, ya, no es para tanto tampoco. Y me lo empezaron a repetir desde muy chica, como, hoy tu mirada, hoy cómo miras, o hoy estás enojada, y no estaba enojada, estaba mirando nomás. Entonces esas cosas como que me empezaron a llamar la atención, y yo creo que sí, porque expreso todo con la mirada, al parecer. Es que, o sea, más allá de expresar, tu mirada es como penetrante, es como intensa. ¿Cachai? O sea, uno, por lo menos en mi caso, en la interpretación que yo hago, no me alcanza para decir si está enojado, cuál es tu emoción, sino que, wow, o sea, sentís como que alguien está entrando en ti. Me encanta. Imagínate lo lindo que me estáis diciendo, es como el superpoder que a mí me gustaría tener. Lo tienes, pues, querida. ¿Qué quieres que te diga? Lo tienes. Cuando yo te voy a aparecer como la chica esta que no me recuerdo bien de los nombres, ¿esta rusa? La rusa. ¿Cuál era? Irina. La Irina, cuando apareció la Irina, o sea, te digo, pocas veces, yo soy mucho de recibir la actuación, la interpretación, por el golpe emocional que me provoca. Y ¡pah! Y me quedé pegado viendo la teleserie por ti. No. Sí. No es coquetería, ¿no? No, po. Oye, pero eso es muy cierto lo que te digo. Entonces, es impactante. Por eso te preguntaba, porque uno tiene la posibilidad de darse cuenta que tiene una habilidad que no todos tienen, o que pocos la comparten. Y la empieza a utilizar. Tú empezaste a utilizar la mirada para poder ganar algunas cosas, forzar algunas situaciones, manipularlas, no quiero usar la palabra, persuadir, mejor dicho, a otros. A mí me gustaría como pensar que me empecé a hacer cargo de la mirada. Ya. Que me gustaba que las personas se sintieran cómodas, pero también incómodas. No le tengo miedo a que alguien se sienta incómodo, ¿cachai? Incomodar creo que es parte de la rutina de nuestra, de la vida. Entonces, me gustaba saber desde chica que uno podía, si uno cambiaba la mirada, iba a poder incomodar a alguien. Y yo creo que sí, pues eso era algo que utilicé a mi favor. Claro. Sí. Y ahora, vamos a la actriz. ¿Cuándo decides y cómo decides estudiar teatro? ¿Cómo llegas? Porque yo no sé si te molestan las etiquetas, pero a veces yo creo que son necesarias como para poder entender más rápidamente algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se figura a la Bárbara Ruiz Tagle como una niñita más pelolais, ¿no? Sí. Era como obvio, ¿no? ¿Qué soy, po? ¿Qué voy a hacer? Claro. Entonces, Ruiz Tagle García Huidobro, eso es No, tengo un nuevo apellido. Sí, tengo un nuevo apellido heavy. De hecho, en la universidad hice los bufones, que era uno de los ramos, utilizamos todos mis nombres para reírme de en el fondo, mi árbol genealógico. Porque era como ya. Porque tu padre es Ruiz Tagle García Huidobro y tu madre es Correa Somavía. Correa Somavía. Entonces tú eres Ruiz Tagle
Correa, Somavía, no. Bárbara Rustiagle Correa, García Huidobro, Somavía. Una cosa piola. Sí. El papá de mi abuela era Méndez, Burgos y Mercado. Y esa era una cosa muy grande. Qué lindo, ¿no? No, pero qué lindo. Méndez, Burgos y Mercado. ¿Ah? Sí, pues, no, heavy, sí. Y entonces, claro, no estoy diciendo que haya un cierto clasismo en el teatro, tal vez sí lo hay, no lo sé, pero llegas a esta instancia de estudiar teatro. ¿Qué pasa con tus papás ahí? No, ellos muy contentos. Yo creo que todo lo contrario a lo que se vive siempre. Ya. Yo creo que la beta artística, más que la beta artística, la beta creativa, es algo que a mí me fascinaba desde muy niña. Obviamente intensa, melodramática. A los 5 años hice una bolsita de basura y me fui de la casa. Lo clásico. Lo clásico de alguien intenso desde niña. Y ellos no se sorprendieron. Yo creo que sí se sorprendieron porque yo quería ser psicóloga. Ese sí fue el cambio que los asustó, como que... Hasta ahí, hasta cuando estudias en el plano psicóloga, tu papá, bien. No le extrañó porque es algo que me gusta, me fascina entender al otro, es como una obsesión que tengo. Y en octubre me subo al escenario de cuarto medio y sentí un miedo tan grande que dije, yo me quiero dedicar a esto. Así de masoquista. ¿Te subiste al escenario? Sí. ¿Descubriste que había algo de pánico escénico? Claro, porque yo no le tenía vergüenza a nada. No me daba vergüenza nada. Me decían, súbete a bailar, ahí está. Imita a la profesora, ahí está. Pero cuando tuve que construir un personaje, crear a una otra persona, que fue con My Fair Lady, que era el ama de llaves de My Fair Lady, sentí tanto terror cuando tuve que salir al escenario que dije, qué maravilla esto. Yo quiero sentir esta sensación de vértigo para toda mi vida. Y ahí cambié. Pues. Sí, genial. Se te provocó una adicción. Absolutamente. Fue porque si lo viéramos desde la química cerebral, ahí hay una inyección de cortisol. Absolutamente, sí. ¿Está bien, no? Sí, se me levantó lo terror. Pero sin embargo dijiste, esto lo voy a conquistar. Sí. Y en esa conquista te fuiste a estudiar teatro. ¿Dónde? La única condición que me pusieron fue, tienes que sacar título. Y en ese momento estaba la Católica, la Chile, que a mí no me daban los puntajes. Ya. Y estaba Fernando González, Gustavo Mesa, y no daban título. Entonces, justo en ese momento se abre la primera universidad privada que daba teatro, que era la Universidad Finisterra. Ah, ok. Y fui la primera generación de la Finisterra. La primera generación. Sí. Sí. Mira qué bonito. ¿Y no te daba el puntaje? No. ¿Fuiste mala alumna? No mala alumna, pero tampoco era una lumbrera, era de promedio 6. Ya. Entonces, y en teatro, en esas instancias ya estaban pidiendo como 800 puntos. Entonces era como puntaje máximo, 780, ponte tú. Y a mí, con suerte, me estaba dando 680 en la prueba. Ya. La prueba de aptitud que me tocaba a mí. Y entraste a la Finisterra, siempre tiene problemas con esa cuenta. Finisterrae. Claro, algunos dicen Finisterra, otros Finisterrae. Finisterrae. Porque el latín no tiene... Traducción. Y no. claro, y no tiene una fonética distinta. Sí. Se lee como se escribe. Tal cual. Entonces, cuando mandaban a grabar cosas a la video, yo tenía que grabar y yo decía Finisterrae. No, el cliente dice que tienes que decir Finisterra. Finisterra, sí. Pero no es terra. Y otros dicen Finisterre, por eso te digo. Y otros dicen Finisterre. Sí. Bueno, vamos a decirle Finisterrae. Sí, digámosle Finisterrae, me gusta. Me voy a salir con la mía. Oye, y entraste... ¿Ya estaba Marco Antonio dirigiendo eso? No, Marco Antonio a mí me tocó como profesor de dramaturgia. Ya. Ahí fue la primera vez que yo conocí a Marco Antonio. Ahí estaba Eduardo Guerrero como decano de la universidad, que fue quien creó la Escuela de Teatro. Ya. Y tu paso, egresas y saltas a la televisión ¿en cuánto rato? Mucho después. Después de egresar yo me voy a España a estudiar danza teatro. Ya. Después de eso me dediqué muchos años a hacer teatro, solo teatro, y a los 27 años entré a la televisión. ¿Ahí cuándo yo te conocí?
Ahí, O cuando claro. conocí tu mirada. Cuando conociste a la rusa. Sí. Sí, ahí yo venía saliendo de un magíster en la escuela de Alfredo Castro, en el Teatro La Memoria. Ya. Y Alfredo, yo había ido de chica a muchos castings y nunca quedaba. Y Alfredo me insistió que fuera a hacer el casting de la rusa. Ya. Y ahí quedé, po. Ahí quedé en el casting de la rusa. Y en este no quedar en los castings, ¿cómo manejaste el nivel de frustración que eso provoca? Es raro porque, como decís tú, los prototipos, a mí como en la escuela me decían, oye, que hay que entrar a la televisión. Y yo era como... Claro, porque eres linda, porque tienes buena facha. No, porque era como el prototipo, ni siquiera como ya cumpliendo nada, pero era como, imagínate que existía ese juicio inmediato de tú como que vas a ser actriz de la tele. Entonces, claro, como que iba y no quedaba nada, y yo dije, no era tan así, po. No existen entonces los prototipos y los tipos, porque si no, claro, puede ser que uno hubiese quedado, pero no quedé nunca. Yo creo que o no me amigaba con la cámara, ¿cachai? Porque a mí me gustaba mucho más el teatro. Y cuando entré a la tele, claro, es un formato tan distinto. ¿Cuáles son las principales diferencias? Comentémosle a la gente que le gusta el teatro, que le gusta la televisión, las actuaciones y todo lo demás, que es al público que apuntamos. ¿Cuáles son las principales diferencias de esto del teatro y la televisión? La gente no lo tiene claro. Bueno, yo creo que lo primero, creo que debiese, de hecho, ser uno de los ramos que uno viese en la universidad, porque el manejo de cámaras es algo nuevo para un actor. Eso no lo tiene el actor. Claro. Perdón. Pero mi querido Christopher de la tienda Mundo Rural, así nos atienden, así los atienden. Maravilloso. Venga usted a visitar aquí el Centro Cultural La Moneda y se puede pasear por un lugar extraordinario que tiene una cantidad de tiendas y donde se encuentra con esta tienda que tiene todo lo del mundo rural. ¿Te gustó? Una maravilla, sí, maravilloso, y aparte que tiene una cantidad de cositas sí, que nos recuerda y nos hace nuestro país, la lo tierra. Que tiene nuestro país, nuestra Tiene tierra. la tierra. Así es. Oye, ya, entonces, el manejo de las cámaras. O sea, desde las cámaras, el volumen, la proyección en teatro es tan distinta a la proyección de televisión. Un gesto en una cámara es infinito. O sea, ahí ya tendríamos que hablar televisión, cine, cómo todo va variando. O sea, uno levanta una ceja en el cine y en el cine eso quiere decir una infinidad de cosas porque te están viendo en una cámara, en una pantalla gigante. En la televisión uno se permite más cosas y en el teatro todo debe ser para el público que está ahí en vivo. O sea, hay una proyección vocal, hay una proyección corporal que tiene que contar la historia ahí mismo. Entonces la televisión tiene un lenguaje completamente distinto al teatro y eso sí es un gran cambio para cuando entras más viejo. Yo no entré vieja, pero entré a los 27. Igual yo ya tenía más carrete de teatro. Claro. Entonces me costó como entender que todo era en otra dimensión, como las muñecas rusitas. Claro. Que tenéis que ir ocupando como, aquí se ocupa algo más pequeño, no puedes hacerlo todo tan expresivo. La cosa gestual cambia, claro. ¿no? Ahora, en el teatro están los tiempos de la lectura del guión, la creación de los personajes, los ensayos, que es ahí va a depender de la exigencia de la obra. En la televisión no tienes eso. En la televisión existe, pero todo es más acotado, todo es rápido. Tú estás hoy en día no tengo idea, yo hace 10 años que no hago televisión, entonces hace 10 años eran 2 semanas de lectura donde se construye personaje desde lo externo a lo interno, donde desarrollas los vínculos con quienes te vas a ¿cómo se dice?, interactuar en la teleserie, pero todo es un poco más en cámara rápida. En el teatro existen los tiempos de diálogo, de conversación, de discusión. En la tele todo tiene que funcionar de otra manera, porque si no, no da. Po. Claro, porque los tiempos son diferentes. Claro, la tele, cuando se habla siempre de la fábrica de salchicha, que ha sido súper peyorativo, pero no debiese ser así. La tele requiere otros tiempos y no va a tener el tiempo del teatro porque tiene que cumplir con otros presupuestos también. Entonces, cuando se habla de la fábrica de salchicha, de que todo debe ser y funcionar de cierta manera,
Es cierto, pero yo no lo diría de manera peyorativa, sino que por eso hay gente que funciona y hay gente que no funciona en la televisión. ¿Tiene esta manera de fábrica de salchichas, tiene un costo para el actor? Tiene un costo enorme, o sea, enorme. Aprenderse 16 escenas diarias, cambiarse de ropa cada 20 minutos. Tú agarras un training después de hacer televisión que es impresionante. Sí. O sea, venís de una escena donde tuviste que darlo todo, de una escena de dolor, de pena, a corte A te toca 4 capítulos más donde venís llegando a una fiesta. Cagada. Entonces, es tremendo training la televisión. A mí me enseñó muchísimo la tele. Y en el manejo de las emociones, porque cuesta sacarse los personajes encima. Conversaba con el Daniel Muñoz a propósito de eso, que de repente está en una obra, está en otra y va a otra. Él me decía que es como sacarse el pijama de repente, así de cómodo, digamos. Pero, ¿qué pasa con el mundo emocional del que interpreta? Porque hay una cuestión que tú le prestas las emociones a él. Todo, sí. Y Pues. cuando tú le prestas las emociones, de acuerdo hasta donde yo entiendo, hay un concepto neuronal que la neurona no sabe que la estás prestando, sino que la neurona te hace vivirla intensamente. Absolutamente. Yo creo que ahí está como el trabajo. Yo me acuerdo cuando yo me quedé esperando guagua, el ginecólogo me dijo, explícale todo a tu hijo cuando... Y yo desde ese minuto empecé a hacerlo conmigo también. Ya. Empecé a explicarle a mi cuerpo que tenía que entender que lo que íbamos a hacer era un trabajo. Y no es mentira que cuando te dicen que con los años uno va entendiendo que uno se pone y se saca el pijama, es cierto. Tú me hubieras dicho esto hace 15 años atrás y yo te hubiera dicho imposible. O sea, de hecho, el Señor de la Querencia, que fue de los personajes que a mí más me costó en todo sentido, yo casi después de esa teleserie yo me retiro de la actuación porque dije, yo no tengo esa cosa que dicen, miraba a los actores mayores que me decían, no, después vas a ver que vas a colgar tu vestuario y te vas a ir a tu casa. Y yo decía, imposible que a mí me pase eso. ¿Cómo se llama tu personaje en El Señor de la La Querencia? Leontina. La Leontina, que no tenía mucho diálogo, ¿no? Muy poco. Pero Que era lo peor. Pero claro, pero era de una contención. Era la testigo, era Porque te mamaba y toda la maldad de todo. este otro sujeto. todo. Y ahí, claro, yo ahí dije, Dios mío, yo no me estoy sacando el vestuario y me estoy yendo a mi casa a ser una persona normal. No, ¿cachai? Me sacaba el ¿Te vestuario. ibas con la Leontina? Me iba triste, enojada, sin votar, po, Claro. sin ser capaz de expresar. ¿Y hay ejercicios como para poder sacar eso cuando te quedáis con una Leontina, por ejemplo? Un montón. Porque está el Alba Emoting Que es para mí el mejor, el step out. que eres capaz Sí. de cambiarte de baldosa y entrar a una Tal emoción cual. distinta. O sea, el Alba Emoting tiene una cosa que a mí me enseñó harto, junto con terapia, Ya. porque yo después de la Leontina dije, yo tengo que hacerme cargo de esto porque este es mi oficio, esto lo voy a hacer hasta que me muera. O sea, no solo se volvió loco Milostich en esa No. teleserie. Tenemos No. otra afectada. No, yo creo que yo te diría que todo, lo que pasa es que pasamos más piola, Ya. porque el de Julio, claro, era evidentemente algo que lo atravesó, pero fue algo que nos atravesó a todos, o sea, a los 11 actores o 12 actores que éramos. Fue muy fuerte, era una teleserie que estábamos de lunes a sábado, sin ningún apoyo psicológico, porque en esos tiempos era como, es tu pega, Sí. hazlo nomás. Pero no nos habíamos enfrentado a una teleserie tan power. Es que es difícil, creo yo, no por justificar a la gente de producción. Gente que no trabaja con las emociones no tiene idea de lo que se trata en el fondo esto, porque me da la sensación, y esto es como aclaración para todos los que les gusta la actuación, el teatro, que el personaje en cuestión no se pone un disfraz, no. Es algo superior, hay un compromiso en la entrega de la emoción para crear ese personaje. Lo que pasa es que hay muchos caminos, pero el camino al menos que yo escogí, por eso me dedico a esto, es el ponerme en la situación, y ponerse en la situación tiene un riesgo. Claro. El que las venas, como dices tú, el torrente sanguíneo no diferencie. Sí. Entonces es algo que uno va aprendiendo, sí, es verdad, uno lo va aprendiendo, pero eso no significa que uno haga como, dejo esto y me voy para mi casa, ahora hago puzzles con mi hijito. No, hay un proceso, uno va madurando, uno va entendiendo, uno va teniendo ejercicio, metodología. ¿Tenías hijos cuando hiciste la Leontina No. ya o no? Todavía No. no. Menos mal.
No, menos mal, pobrecito, imagínate. ¿no? Y, o sea, habría estado en una Sí. condición mucho más vulnerable, siento yo. Mucho más, de todas maneras. ¿Cómo lo hiciste en las teleseries cuando te tocó actuar con tu cábala de aguantarte el pipí? No, qué mal. ¿Lo hiciste en la tele también? No, era más en el teatro. Loca, ¿Sabían po. ustedes eso, no? Loca hepático. Se aguantaba el pipí porque así la escena le salía mejor. Claro, encontraba que si mi cuerpo estaba en Era una una presión... cábala. Era una cábala, pero imagínatelo... Pero hay que estar un poco loco. Ay, que sí, bueno, sí. Todos estamos medio locos. Pero, ¿no? oye, pero te cámbiala por tomarte un vaso de agua. ¿Cómo? Me aguantaba el pipí. Bueno, No, hay algunos loca, que se loca. ponen un palito debajo del anillo. Hay varias cábalas, ¿no? Hay un montón, o sea, un montón. Así como el futbolista se persina antes de entrar a la cancha, yo ahora me persino también antes de entrar al escenario, Sí. le doy besos al escenario. Pero claro, cábalas que uno dice, menos mal en algún minuto lo dije en voz alta y alguien me dijo, pero estáis loquita. ¿Y nunca te dio pielonefritis, por ejemplo? Obvio que me dio todo, po. Me dieron todas esas cosas. Loca, po. Pero bueno, así fui. Menos mal me duró poco, no me duró tanto, no fueron tantos años. Hay algunos estudios que dicen que el generar una molestia, en este caso era la molestia de aguantarse el pipí, o clavar el palito que te clava aquí debajo del... hace que tu ¿cómo se llama? Tu foco se vaya Exactamente. a otro lugar y salga de ese espacio de cierto pánico que te puede dar estar haciendo una escena. O sea, hace que tu atención, Saca la atención. esté en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que hacen que son los actores de método, claro, ahí uno dice, comparado al lado de ellos, uno súper sana, po, Sí. porque ellos son heavy. Sí. O sea, si te toca un personaje que vive en soledad o que es border de personalidad, ellos se encierran un mes en una pieza. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa con las vidas? ¿Qué pasa con la familia? Yo creo que cada actor puede hacer lo que quiera y lo que necesite, siempre y cuando no interfiera en el camino de otro. Claro. Sí, obvio. Tu libertad hasta que interfiera en la otra. Ese es un tip súper bueno que yo vi en talleres de expresión pública para la gente que tiene problemas de hablar en público, que yo le decía, es necesario sacar la atención de esa mente panicosa que está en, me va a salir mal, no lo puedo decir, yo no puedo hablar. Hay que llevarla de alguna manera a otro punto de atención para que lo que tengas que hacer te salga bien, en definitiva. Sí, yo he aprendido como a amar ese error. Como que ahí me empecé a reconciliar como con esos pánicos que uno siente en el escenario. Como, ¿y de verdad qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor? Y no era tan terrible. Cierto, cierto. Y ahí me amigué, con, Sí. como que me gustó. Dije, no era tan terrible, entonces puedo ser más libre. Pero eso tú, como psicóloga, tenemos que saltar de la dramaturga a la actriz a la psicóloga ahora, ya estás titulada ya. Ahora en diciembre. En diciembre está. En diciembre de este año. Vamos a tener la señora psicóloga atendiéndonos ahí, haciendo clínica, me imagino. ¿no? Clínica, sí. Atendiendo gente. Sí. Te va a ir fantástico, sin duda. Pero como psicóloga, podemos decir que en alguna manera esta emoción, que es una emoción negativa, ¿no? La del pánico escénico, está ahí para enseñarte algo y tú te haces, al hacerte amiga, recompones esa negatividad y la conviertes en algo positivo. Claro, lo que pasa es que en psicología se habla de los pensamientos irracionales, que son como todos los auto-boicot que uno se puede llegar a Sí. hacer, que es algo que uno hace mucho como actor y mucho como persona. Entonces es enfrentar esos pensamientos irracionales y ponerlos realmente en un escenario real. Ok, te equivocas. Ok, te quedas en blanco. ¿Qué es lo peor que pasa? Dime, y haz el ejercicio. ¿Qué es lo Claro. peor que pasa? Me quedo en blanco y me voy a quedar callado unos segundos. ¿Y qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo va a recordar. Entonces vas a volver a hablar. Entonces esos pensamientos irracionales se quedan ahí, en la irracionalidad, porque realmente lo que va a hacer tu cuerpo es salvar la situación. Sí. El ser humano es un ser tan increíble que siempre va a salvar la situación. Vamos a sobrevivir. Pero salvaje esa sensación. Yo la tuve de haber tenido 7 u 8 años y me tocó hacer de Manuel Rodríguez
en una obra del colegio para un 18 de septiembre. Y salgo a escena, yo pintado aquí con carbón, o sea, no carbón, sino corcho quemado, la barba. Señoras, dicen, y me quedo ahí, y me quedé, pero como una estatua, congelado, sufriendo, Pobrecito, a morir. obvio, desde el trauma, po, ¿no lograste? ¿Y lograste dar la vuelta? No logré dar la vuelta porque fue una sensación tremenda que la María Caniguante, mi profesora jefa, le mandaba un saludo, empezó a repetirme ella desde atrás. Y todo el mundo empezó a notar que yo empecé a repetir lo que ella me decía, porque se me fue la letra, todo completo. Pero eso a su vez generó el que yo me convirtiera en un adicto a las emociones de la comunicación. Sin duda. Y cachai que lo que siempre dicen, ¿quién más sabe? ¿Qué hubiera pasado si tú y la profesora hubieran programado eso? ¿Cachai? Claro. Y uno sale diciendo, no, era así, con la profesora lo habíamos hecho así, que yo me quedaba en blanco, y ya está. Claro. Si no es terrible, somos seres humanos que estamos en vivo. Sí. Nos puede pasar todo. Nos podemos caer, se nos puede caer el vaso, se nos puede... Y cuando yo entendí eso, me liberé. ¿Sí? Tanto, Alex, tanto que creo que me regaló, no sé, una perspectiva de como actriz que no conocía, y eso me lo regaló la dirección. Vamos a llegar a ese punto de la dirección. Esta es tu vida como artista, de grandes emociones, de una mirada intensa, penetrante, como digo yo. Esta mujer que vivió la intensidad desde chica cuando armaba, y el drama cuando armaba su cosita con mi bolsa basura, tu bolsa basura con la ropa para irte de la casa y vivir este drama. Esa intensidad me da la sensación que la llevaste a lo largo de tu vida, sobre todo con la famosa historia del marroquí. Sí, po. Porque ahí yo te vi contar esta historia, me acuerdo del programa en vivo y me quedé ahí pegado todo el rato que el Álvaro no nos dejaba irnos de la sintonía y que ya volvemos y cuando vuelve con la idea de que tú no ibas a contar el final, porque todo el mundo quería saber qué pasó. Pero a mí, durante todo el proceso de que tú cuentas y relatas esta historia, siempre estoy viendo a una Bárbara que está queriendo vivir en la intensidad de esa emoción peligrosa. Sí. Es que, bueno... Con los años de distancia que hay, ¿cómo lo ves? Ese proceso que viviste ahí. Yo creo que sí, a ver, también tiene que ver con que la adolescencia también uno es adicta a las emociones y es adicta al peligro. Hoy en día, aparte de hacer teatro, no me gusta el peligro, ¿cachai? ¿No repetirías esa acción? Sí, claro que sí. Así que me poní con esta, pero la repetiría con mi cabecita de ahora, ¿cachai? Para no haberme ni asustado. Te pondrías un puñal. O sea, lo hubiera provocado más, ¿cachai? Quizás le hubiera dicho como, déjame acá, bótame, déjame en la mitad de... Contemos en 5 líneas para la gente que no sabe la historia del marroquí. Ya. Bueno, cuando estaba viviendo en España, yo viajé, tenía que salir y viajé a Marruecos. Y viajaba sola, alojé en una posada, y el primer día salgo con un mapa. Y, ¿qué edad tenían? 20 años. 20 años. Y iba caminando y de repente dije me voy a desviar un poco y me meto en una zona absolutamente desierto y había una bomba de benzina igual que en las películas, una bomba con nadie y un bombero como sentado con un palo ahí y de repente me dice como ¿qué necesita? Y yo le digo necesito saber cómo llegar al mercado y de repente aparece un gallo en moto de 2 metros y me dice yo te llevo. Y me subí a la moto del marroquí, yo muy ansiosa y queriendo entender cómo funcionaba más allá del turismo, la vida de un marroquí, me inserté en su vida por 3 días, todo el mundo le rendía pleitesía cada vez que lo veían y yo en mi mundo ingenuo, absolutamente irreal, creí que él era como una especie de príncipe. Viví muchos sustos con él porque él me llevó a las afueras de Marrakech. Bueno, y este hombre terminó en un momento quitándome el pasaporte
Y cuando llego al aeropuerto me doy cuenta y me informan que este marroquí era el mayor narcotraficante entre ambos continentes. Qué salvaje, qué brutal. Si tú fueras la mamá de aquella chica de 20 años, ¿qué le habrías dicho al recibirla en el aeropuerto? Yo creo que hubiera hecho lo mismo que hizo mi madre. ¿Qué hizo ella? Me abrazó y me dijo, esta no la cuentas 2 veces. Porque podría haber tenido ese final. Sí. De no haber llegado, nunca, de habernos enterado qué fue lo que te pasó. Y era en la etapa de mayores secuestros en Marrakech en ese momento. Yo no tenía idea. Tú estás ajena a toda esta... Absolutamente. Pero es una película lo que cuenta. Es una película, sí. Mira cómo se conecta la idea de lo que te va ocurriendo y la dramaturga que eres hoy. ¿Sí? Entonces la actriz llega al mundo de la actuación, de la dirección. ¿Cómo llega a dirigir? ¿Cuál fue tu primera obra? ¿La trampa? No. La primera obra fue hace 13 años atrás. Yo trabajaba, yo toda la vida he hecho talleres para personas con discapacidad. Yeah. Un gran amigo mío, Francisco Lavarría, de Cultura Capital, me dice, ¿por qué no hacemos una obra que la mitad del elenco sean actores profesionales y la otra mitad sean de este taller que tú tienes, que era con miradas compartidas? Y montamos La Cenicienta y la mitad del elenco eran personas con discapacidad y la otra mitad eran actores profesionales. Y me di cuenta que no me costaba la dirección, que al revés se me hacía muy cómodo. Me gustaba mucho guiar a los actores. Y desde ese minuto empecé a dirigir y me sentía súper... Era como, voy a hacer todo lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho como actriz. Claro. Entonces así empecé y empecé a estudiar, también partí a Buenos Aires, hice talleres en Chile también. Y así de a poco, empecé a meterme en el mundo de la dirección. ¿Y se te da fácil? Me gusta la dirección, me siento aportando. ¿La dirección es la causa que no te veamos en teleserie? ¿Te robó el teatro definitivamente de las pantallas? No. ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál fue la última teleserie que hiciste? Buena Profe. Buena Profe, hace mucho rato. O sea, no sé, 8 años yo creo, sí. O 9. No, lo que pasa es que hoy en día hay un solo canal y tú tienes que ser del gusto de esa persona, y si no eres del gusto de esa persona no estás dentro de la televisión, pues. ¿Cómo se llama la persona que toma la decisión en el Mega? Bueno, que en realidad son varios, porque sería muy injusto de mi parte decir que solamente es una Pero persona. se nombra una, ¿cómo se llama ella? La Kena Rencoré, la jefa del área dramática. Ella es la jefa del área dramática. Sí, pero no, yo no creo. Yo creo que uno nunca sabe, como al final, hay cachado cuando se termina una relación y uno dice, y puede haber sido que él te haya dejado, o al revés, que uno haya dejado, pero al final uno dice, iba a suceder igual. Claro. ¿Cachai? Da lo mismo que haya dejado. Sí. Era algo que iba a suceder, no... Pero ¿tú no extrañas las teleseries? Porque nosotros te extrañamos en las teleseries. Extraño los toqueteos de la gente. Como que yo veo que todavía me recuerdan, pero hay algo que a mí me fascinaba, era ir caminando y como, ¡oh, hola! Y los besos y los abrazos. ¿Y tú dices de abrazos ricos? Sí, me fascina abrazar, sí. Me gusta mucho me dio abrazar. un abrazo exquisito cuando llego. Entonces, claro, si hay algo que extraño, yo creo que es eso. Extraño la piel o el cuénteme qué va a pasar con el personaje. ¿Y el reconocimiento de la gente? Es que más allá que la piel, hay una parte gótica en esto de la exposición pública de la actuación, ¿no? De los actores. Hay una cosa que tiene que ver con el mira quién soy yo. ¿Nunca viviste esa parte gótica
de los actores protagónicos? Que- Es que de partida a mí me tocaron antagónicos. Y el antagónico tiene algo que es muy divertido y al mismo tiempo muy desafiante. Que la gente no te quiere mucho. Se enoja contigo. ¿Cachai? Entonces, A mí me gustan más los antagónicos. el antagónico produce una sensación como de, no sé, a la Leontina me trataban mal. ¿Cachai? En el supermercado me trataban mal, no me querían. Entonces, ¿Qué fue lo peor que te dijeron? uy, una vez ¿cómo se llama? No me acuerdo si era guardia o portero, me escupió, me dijo, por el daño que le has hecho a todo el mundo. Y yo como, es un personaje, no. Sí. Pero varias cosas y las mirás feas. Pero ese escupitajo también tiene que tener bueno, lo estoy haciendo bien. Cuando te odian. Sí, pero tú eres una persona que está comprando en el supermercado, no, ahí no está tu ego, está tu persona comprando lechuga y te detestan, ¿cachai? No, a mí no me pasó. Es una sensación como decirte que ganas, Alex, de decirte, sí, también, que bacán. No, yo el reconocimiento o mi mayor alegría es un abrazo y que me digan, cuénteme en qué va a terminar su personaje. Claro. Eso, para mí, es el mayor reconocimiento del mundo. ¿Y extrañas mucho eso de estar en la teleserie? ¿Te gustaría volver a hacer alguna teleserie? No, extraño, insisto, extraño a la gente. Ya. Extraño lo toquetón de la gente, ¿cachai? Los chilenos somos súper toquetones. Sí, súper. Entonces en la Súper. calle... Y hablan así. Sí, Oye. Y nos invadimos. Sí. Y a mí no me molesta, al revés, me encanta eso. Entonces esas cosas yo creo que sí echo de menos, Sí. ¿cachai? Nos vamos a saltar al proceso de las... Quiero tocar el tema del proceso que está viviendo la teleserie en general en Chile, en las televisoras. Ujú. ¿Qué te parece que los canales hayan renunciado? Cuando hablo de los canales, hablo del 13, hablo del 7, hablo de Chilevisión, donde tuve el gusto de verte ahí de unas chiquillas muy guapas que salían en... Mujeres de lujo. Oh, guapas. Oye, y que hayan renunciado a esto. Yo siento, y lo quiero llevar para una obra que vi ahora de CHI, de Matías Vidal, creo que es el apellido del dramaturgo, que habla de este Chile fracasado, que es como, hay una sensación como que fracasamos como país, como que ya lo botamos a la borda, a nadie le interesa, no hay pacos controlando, no hay nadie fiscalizando, no hay nadie haciendo teleserie, solamente el Mega lucha con un departamento de producción que dijo que no la quiso soltar la cuestión de las teleseries, y le va muy bien. Claro. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cuál es tu visión desde la política social de la situación que viven las teleseries en los canales hoy día? Yo creo que era inminente, esto iba a suceder y lo sabíamos todos. No era algo que uno dijo, oh, esto no me lo imaginé. No, yo me acuerdo cuando yo entré a la televisión, ya se escuchaba, bueno, en realidad era como el teatro, como no, ya no va nadie al teatro. Siempre había un fenómeno de que todo se va a acabar, como... yo también tengo un poco la sensación, voy a ir a ver CHI ahora que me la recomienda, de que sí, que hay una sensación como de acabe de mundo, acabe de Chile, pero creo que llevamos tantos años en esa sensación de que nuestro chilito, de que nuestra tierra termina por hundirse, y mi visión ahí amorosa, política y social es que tanto la tierra como el chileno y la chilena somos unos guerreros y sobrevivimos a todo. La sensación que yo tengo de por qué se deja de hacer en este momento teleserie, y también por eso te dije, tú en este momento estás en la televisión si eres parte del gusto de una persona, pero también esa persona está a cargo de los únicos que están haciendo teleseries. Sí. Entonces es muy injusto de mi parte decirte como, no le gusto, no le gusto. No, ella está luchando también por mantener a miles de familias haciendo una teleserie. Las plataformas,
la cantidad de estímulos. Los niños, yo veo a mi hijo, la cantidad de estímulos que tienen. Eh, si no trabajamos lo básico, que es el abúrrete y crea, es algo que a mí sí me asusta más y sí llego a pensar que se puede ser el acabo del ser humano, más que de un país, ¿cachai? El día que dejemos de imaginarnos cosas, yo creo que ahí sí que se nos acaba el tiempo. Sí, sí. Como con respecto a lo que hablan de la IA y todo eso. Sí, el otro día me preguntaban por qué, yo siempre digo, Marco Antonio de la Parra, uno de los pocos intelectuales que nos va quedando. Yo siempre hago esa mirada, porque yo siento que, sin duda alguna aquí, con el uso excesivo de la pantalla de los niños y con esta falta de poder imaginarse, ¿qué voy a imaginar si está todo hecho en una pantalla? A los 2 años me están mostrando todo está hecho. Por lo tanto, hay una destrucción neuronal. ¿Cómo se llama eso? ¿Apoptosis? ¿Cómo? Cuando se mueren las células, se suicidan las células que no sé cómo se llama. Apoptosis, algo así se llama. Apotopía, no, esa es otra cosa. Oye, entonces, claro, y yo siento que hay una mirada triste sobre nuestro inmediato, ni siquiera quiero hablar del futuro, porque tú vas a la cuestión esta de los ambulantes make, tú vas a tomar un tren en la estación y tienes que rodear una reja ordinaria, feísima, y el país se puso feo y a nadie le interesa, y si tienen que corretear a los ambulantes ponen piedra. ¿Qué están haciendo estos gallos? ¿Cachai? O sea, hay un dejar ser, como la sensación que me dio la obra de Matías, que es ya fracasamos y se fracasó nomás. Bueno, la invitación de la obra es a reconstruir. Y claro, y la invitación de un fracaso también es a replantearse. Yo no sé, es que yo no entiendo por qué se ve como un fracaso. Yo creo que lo que nos sucede y lo que hemos vivido es parte de la historia, escrito por miles, por miles, millones de cientos de años, que siempre volvemos a lo mismo y recreamos y volvemos a repetir lo mismo, que eso yo lo encuentro tan triste pero a la vez tan bonito, como no vamos a aprender nunca entonces. ¿De verdad no lo vamos a aprender? Ok, entonces sigamos, po. Y yo prefiero ver el mundo de una manera más esperanzadora. Tengo un hijo. ¿Qué edad tienen tú? 9 años. ¿Un hijo tienes? Dos. Uno de 9 y otro de 18 cumple. Y yo prefiero ver la vida de una manera más optimista, si no, matémonos todos. Po. No, ¿cómo se va a tratar de esto la vida? Pero sí, pues, y por eso sigo luchando, sigo intentándolo, sigo tratando de poner temas sobre la mesa, sigo tratando no de quitarles un celular, sino que utilízalo a tu favor. Claro, sí. No dejes de trabajar esto, que es lo único que nos va a salvar. Sí, yo tenía, siempre le decía a los alumnos en comunicaciones cuando hacía clase, decía, ¿cómo se llama eso que tiene en la mano? ¿Un smartphone? No. Eso no se llama más smartphone, eso se llama teléfono. Entonces, el que lo usa, lo convierte en un smartphone o en un stupid phone. Súper simple. Entonces, les enseñé a hacer tareas, a elaborar trabajos, a desarrollar programas, a desarrollar proyectos. Exacto. Utilizando el aparato. Eso es utilizar la tecnología. Y a favor de uno, no al revés. Exacto. O sea, esto que todo el mundo dice, no, que ya nos vamos a quedar todos sin trabajo. Pero de verdad piensa un poco, ¿cómo te vaya a quedar sin trabajo? ¿Quién va a reemplazar lo que tú estás, si es que eres un ser creativo, claro, si es que estás humanizando, si es que estás leyendo debajo de las piedras? Sí. Porque claro, la IA siempre va a leer y va a tener la información rápida. Sí, y seguramente más precisa. Ajá. Pero el ser humano es irreemplazable. Tú que tienes esta visión más positiva, siempre, yo creo que sí, siempre hemos escuchado desde que uno nace, yo escuchaba a mi abuela que este planeta se va a acabar, que este mundo se va a acabar y cuando no se acaba nunca. Se acaba y no se va a acabar. Es como un lugar para hacer ejercicio, ¿no? Ahora, desde esa postura de hacer ejercicio tú descubres que no solo te diriges, sino que escribes y decides contar cosas y quieres aportar, me imagino, desde esa mirada. ¿Cómo llegas a la dramaturgia? ¿Qué te lleva? Necesidad porque después de leer, no encontraba nada que nos retratara a nosotros como chilenos, de una manera tan
no me gusta decir tan honesta, tan honestamente cruel, porque siento que los chilenos tenemos una capacidad de reírnos, eso es a lo que yo voy, que somos unos guerreros. Se nos cae el mundo, pero ahí estamos. Se nos parte el país por un terremoto y ahí estamos. Con una sonrisa yendo a apoyarnos o tirando talla. Yo creo que es algo que solo tenemos nosotros y es algo que yo admiro y me maravillo de nuestra idiosincrasia y de nuestra forma de pensar. Hay millones de obras que hablan de navidades y escenas de familia. En cine hay 1.000 millones también. Sí. Pero que retratara esa capacidad que tenemos de estar rezando y de que alguien, cosas tan simples como se cruzan los copetes, se tiran unas verdades en la mitad de la Navidad. Y uno sigue sentado en la mesa. Ajá. Y no tiene miedo. Aprendió a escuchar al papá y a la mamá y al hermano. Puedo no estar de acuerdo, pero acá estoy y ya está. Sí. Y sobre todo en las celebraciones. Yo había pensado en hacerlo en Navidad o en el Día de la Madre. Ya. Que son las dos Podría haber funcionado de la misma manera. como las dos opciones donde no te podís parar de la mesa. Claro. No te podís ir, porque para el cumpleaños llega más gente. Pero para la Navidad y para el Día de la Madre, uno está celebrando y está bendiciendo el estar en esa mesa. Hay como una especie de obligación de estar. Hay ritos, claro, es un rito. Es un rito. La obligación, o sea, yo tengo que estar la Navidad con la familia porque es para la familia y es para almorzar, para comer la cena de familia y todo el cuento. O sea, el chileno que no pase la Navidad en familia es un ser que nos va a llamar la atención. Sí, tiene que ser de otra religión o no sé qué. Pero el tema es que tú estás en la yo recuerdo haber tenido Navidades como esa, en donde salen temas que son puntudos, que hacen daño, que duelen un poco, ¿cachai? ¿No? Y tú lo planteas súper bien en Felices Fiestas. Y me parece súper maravillosa la capacidad, y creo que lo digo en lo que escribo en la columna que escribí con respecto a tu obra, que todo encaja de manera perfecta, o sea, los personajes están ahí y el foco de atención no es una cámara, sino que es la intensidad de lo que están haciendo los personajes, y los otros quedan actuando ya en segundo plano. Y eso es maravilloso, no está esta cosa de la entrada y la salida del escenario. Como lo lineal. Claro, entonces, son cosas que van ocurriendo y que uno va mirando dentro de este gran cuadro lo que va ocurriendo, y eso me pareció pero un aporte extraordinario. Sí, a mí eso es lo que más me fascina, que cuando uno se pone como un ser observador dentro de una comida o de algo familiar, uno tiene tantos focos que mirar. Sí. Y es uno el que alinea el ojo y dice, me quiero quedar con esta conversación. Sí. Y lo que está pasando atrás no es tan importante. Entonces, para ti puede ser más importante lo que está pasando allá atrás. Por Escoges ejemplo, tú. claro. Entonces, a mí eso me gustó mucho, tomar esa decisión, como quién decide qué es lo que importa. Decide tú como espectador qué es lo que es relevante para ti. Sí. Y como dramaturga y a la vez directora, ¿cuánto guías tú para que la Anita Reeves o los otros actores y las otras actrices den con lo que tú soñaste cuando escribiste? Porque eso es complicado, porque yo puedo agarrar un texto de un autor X y lo voy a dirigir de acuerdo a cómo yo lo leí ese texto, cómo me llegó ese texto, pero aquí lo escribiste tú y tenés que dirigir desde ahí. Es súper curioso, de hecho, cuando hice la asesoría de la dramaturgia, la persona que es la Izzy Stevenson me dijo, lo que pasa es que nada de lo que tú estás viendo lo escribiste, porque tú todo lo tienes en la dirección. Y me dijo, tienes que ponerlo en el papel, porque claro, yo no ponía aquí se para, aquí se sienta o aquí sube el volumen, porque para mí eso era dirección. Entonces me dice, tienes que ponerlo en el papel, acá tiene que pasar que esto sucede en un plano, esto sucede en otro plano. Claro, y para mí todas esas cosas eran nuevas. Bueno, al trabajar, es la segunda vez que trabajo con Felipe, con Alejandra, y esta es la cuarta vez que trabajo con Anita Reeves. Entonces, a mí me pasa que trabajo mucho con ellos desde dos lugares. El primero
un tema como de ritmo, en mi cabeza está sucediendo esto. Así, no, ahora tú háblale acá, háblale algo nada que ver ahora. Y el texto es este, ¿no es cierto? Tú le estás diciendo que tú necesitas hablar con tu mamá, pero tú necesito que le estés hablando de la lechuga y de los aliños. Entonces, claro, eso no está escrito. Entonces, me pasaba que decía, ahora hablen, ahora ustedes suban el volumen, ustedes bajen, ecualicen. Entonces fuimos trabajando mucho así. Y lo otro es que mi necesidad es de trabajar con actores muy talentosos, de muy buen oído, porque trabajo mucho la improvisación. Entonces, al decirle, bajen, tenéis que tener a actores súper atentos. Y de gran trayectoria, más que de trayectoria, de gran experiencia, ¿no? Absolutamente. Que sean capaces de resolver. Muy buen oído también, porque esta obra, algo que escribiste tú que a mí me emocionó mucho, que fue El relojito suizo. Sí, es un relojito porque suizo. Para mí era así como... Sí, exactamente. Entonces eso era fascinante trabajar, porque estáis con buenos instrumentos. Claro. Además que tiene que ver con esa impresión de lo creíble. El teatro para mí funciona desde la emoción. Si no me emociona, entonces no me llega nada. Pero cuando tú estás y te metes en ese escenario y eres capaz de sentir los olores de tus fiestas de Navidad. Sí. De las caras de mi mamá en la Anita Reed, ¿cachai, no? Sí. De las estupideces que hablaba mi hermano Tal cual. en esas fiestas. Cuando eres capaz de eso, yo creo que es un trabajo maravilloso el que hiciste. No, felicitaciones, absolutamente. ¿Qué se viene? Se viene, bueno, ahora necesito terminar, enfocarme en terminar psicología, porque ahora viene tesis, práctica, examen de grado. Pero paralelamente voy a estudiar dramaturgia porque quiero tener más herramientas. Hay algo que aprendí mucho en esta experiencia, que se lo dije a los actores, no por haber escrito esta obra, yo sé más que ustedes. Generalmente uno tiene la suerte de tener al dramaturgo o la dramaturga cerca en un proceso de creación. Y a mí me gustó muchas cosas no saberla y descubrirla con los actores. Claro. Pero siempre creo que hay que entender muy bien la estructura para poder defender un trabajo, para poder hacer un trabajo. Entonces, tengo una idea aquí en mente. Creo que siempre voy a seguir trabajando, que es mi tema, la vejez, la discapacidad, el desapego, el cómo somos capaces o no. ¿Es la psicóloga escribiendo? Es las dos, es que soy, pues, si yo soy la psicóloga. Yo soy la psicóloga sí, también, pues. Sí, pues. Sí. Y son los temas que a mí me apasionan. Porque básicamente al crear una escena, al crear un personaje, estáis trabajando con la conducta. Al trabajar con la conducta, estás trabajando la psicología del personaje. Tal cual. O sea, la psicología me ayudó 100,100% a hacer mi primera dramaturgia. Sí, qué maravilloso. No quiero ni saber cuál va a ser la próxima obra. Quiero verla e impactarme como me impacté con estas felices fiestas. Te queremos agradecer con el corazón que nos haya acompañado en esta primera edición de este año, de este podcast, que le pusimos la última estación porque no sabemos si va a ser la última o no. No. Nadie sabe, ¿no? No. Porque es como y seguramente no lo va a hacer. No lo va a hacer, probablemente. Claro, porque esta cosa se reinventa y se reinventa. Pero el otro día en una fiesta, en un asado con amigos, amigas, hijo incluido, a propósito de un amigo que tiene un cáncer fuerte, y entonces digo, y se me ocurre lanzar ahí, estoy muriendo. En la fiesta. Imagínate lo desagradable. Estoy muriendo. ¿Tú tiraste eso? Lo senté así en una situación solemne, estoy muriendo. ¿Qué les pasa con eso? No, pero no voy a hablar de este tema, esta manera. A ver, todos nos estamos muriendo, en definitiva. Todos vamos para allá. ¿Qué les pasa? ¿Cachai? Entonces Mario lo agarró ahora una cuestión que se lo va a llevar antes que a los otros, probablemente. Capaz que me vaya yo si cuando el Uber choca, por ejemplo, porque todos estamos muriendo. ¿Y qué pasa? Que cuando nos estamos muriendo y descubrimos que chucha, me estoy muriendo, entonces me regalo cosas lindas, por ejemplo. Tal cual. ¿Cachai? ¿Por qué esperar un diagnóstico? ¿Por qué esperar algo? Exacto. ¿Por qué esperar que te quedan 5 meses de vida? Y ahí ponerte a hacer las cosas lindas de tu vida. Así es.
Bueno, en fin. Qué bonito. Gracias por venir. Te tenemos un pequeño obsequio humilde como esta radio. Me encanta. No sé ¿Lo abro? Ábrelo. No sé si toma café, té, Sí, me encanta. hierbas, agüita. ¡Ay, para- qué para que lindo! cada mañana, Oh. cada mañana se acuerde de esta radio y esta bolsita que es de Qué bueno. Mundo Rural. Muchas, muchas gracias. Encantadísimo de haberte tenido. Oye, ya lo saben, cualquier cosa escriban aquí en la cajita mágica para que todo el mundo vea la última estación y para que el algoritmo nos vaya recomendando, porque así funciona la cosa. Así que pónganle like, escriban, mándenle besos a esta mujer maravillosa, extraordinaria. ¿No tenemos fiesta de reposición de Felices Fiestas? No, aún no. ¿Aún no? No, no se sabe. El Finisterrae se está atreviendo, y lo comentábamos el otro día, Guillermo, se está atreviendo con temporadas más largas. Sí, así es. Eso es muy bueno, porque entramos de repente a 1 o 2 fines de semana y chao. Exactamente. Esto ya está Finisterrae, te digo yo. Oye, nos vemos en el próximo programa, así que, como les digo, escriban, manden saludos y todo lo que se les ocurra en la cajita de aquí abajo. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias. Fue La Última Estación con Alex Baibel.